Uno, dos, ahí sí. Hola, buenas tardes a todos, gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Romero, me toca moderar esta tercera sesión. Yo soy Senior Manager para la industria de energía y utilities de Minsait. Y esta tarde ya me toca moderar un poco la conversación con varios expositores. En este tercer diálogo, quienes han estado acá durante la mañana, hemos hablado de la relevancia de un montón de temas. Hemos hablado de la relevancia del agua en el bienestar de las personas. Recién estuvimos hablando de la relevancia de proteger los ecosistemas. Y en este tercer diálogo vamos a hablar de la relevancia del agua en las estrategias de desarrollo que aseguren la prosperidad de la actual y las futuras generaciones. Para este diálogo vamos a tener a 4 personas que nos van a estar acompañando y nos están hablando de distintas perspectivas, desde una perspectiva más técnica, desde una perspectiva de servicios sanitarios, desde la perspectiva del gobierno central también y también respecto del uso del agua. Por lo tanto, para comenzar lo más rápido, voy a invitar a Cristian Schwerter, que es director de Planificación e Ingeniería de Aguas Andinas, para que pase acá, para que comience su presentación. Gracias. Hola, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a hablar de agua y cómo asegurar esto para las futuras generaciones. Yo voy a hablar de la perspectiva de una empresa que presta servicio en una gran ciudad y enfrenta muchos desafíos. El centro de Chile está viviendo cambios fuertes y es un desafío para el abastecimiento de la ciudad. Bueno, un poco de contexto. ¿Qué hacemos en Aguas Andinas? Damos servicio a más de 2 millones de clientes, 2.200.000, y tenemos mucha infraestructura. Tenemos infraestructura en la cordillera, tenemos un embalse, tenemos conducciones que bajan desde la cordillera hacia la ciudad, y en una ciudad gigante tenemos miles de kilómetros de red. Entonces, esto ya de por sí es un gran desafío. ¿Cómo mantienes esta infraestructura operativa y en buenas condiciones? Y es clave para asegurar el servicio hoy y en el futuro. Entonces, un gran desafío que tenemos hoy día en la empresa con todas estas instalaciones y esta gran cantidad de clientes es cómo mantenemos esta infraestructura, cómo la mantenemos operativa y en buenas condiciones. Pero hay un desafío que todos hemos visto, no porque este año tengamos una precipitación mayor, la condición de cambio climático que estamos sufriendo hacia una condición de mayor escasez hídrica no ha terminado y todos los estudios muestran que el futuro continuará. Esta gráfica, la que está abajo, muestra la precipitación, el caudal en el río Maipo en una serie de más de 70 años. Si las barras están más cerca del centro, estamos hablando de años promedio, caudales medios. Si las barras suben hacia arriba, estamos hablando de años con mayor caudal, años lluviosos. Y hacia abajo estamos hablando de sequía. Como vemos, bueno, periodos secos y años secos hemos tenido en los últimos 70 años. Sin embargo, el cambio climático y la condición que estamos viendo ahora es que esto se ha mantenido, y se ha mantenido muy fuerte en los últimos 5 años, con probabilidades de excedencia por sobre el 90%. Ahora va a aparecer una barra que no es azul. Va a aparecer este año, si todo continúa igual, va a aparecer una barra como esa, o quizá más pequeñita, en que el caudal va a ser muy cerca del promedio. Esa condición, bueno, la estamos viendo. Los últimos años, esta gráfica muestra los caudales del río Maipo y los caudales reales que hemos tenido. La línea roja, muestra el promedio y las barras muestran los caudales reales. Hemos tenido un déficit y eso es un riesgo para el abastecimiento. Esta ciudad necesita más de un 70% del agua para abastecer a la ciudad del río Maipo. Las proyecciones de futuro tampoco son muy alentadoras. Estudios que proyectan los caudales a 2030, 2040, 2050 muestran un descenso. Esta gráfica muestra para una probabilidad de excedencia cómo se va a comportar el caudal del río Maipo en un escenario conservador. Y vemos que en la época de mayor consumo, en el verano, los caudales tienden a bajar más allá de cerca de un 30%. Y por otro lado, las proyecciones de crecimiento de población
van en aumento. O sea, tenemos un desafío para asegurar el abastecimiento de la ciudad. Nuestras fuentes están aportando menos agua y tenemos una ciudad que crece y que utiliza más el recurso. Por último, ¿qué proponemos o qué estamos haciendo? La verdad que estamos investigando o estudiando todas las opciones para asegurar el abastecimiento de la ciudad. Pero quisiera partir, hablando de algunos conceptos que son relevantes. O sea, tenemos que tener un abastecimiento resiliente, o sea, un abastecimiento que se adapte a las nuevas condiciones. Partimos con una adaptación a los eventos de turbiedad y creamos obras para que la ciudad tuviera una autonomía importante y no generar corte de suministro. Este año hemos superado eventos súper críticos y gracias a la infraestructura que se ha construido, la ciudad cuenta con servicios. Pero también en años de sequía y mientras nos preparamos para enfrentar estos escenarios más críticos, la colaboración es clave. ¿Y con quién colaboramos? Con otros usuarios de agua, que son importantes, usuarios que atienden riego, la agricultura, que también es necesario para la ciudad. Entonces, un aspecto en esta época relevante es esta colaboración. Existe un convenio con estos usuarios en que dice, entendemos que la ciudad tiene prioridad, pero el consumo agrícola o la producción agrícola también es importante. Entonces tenemos que trabajar haciendo traspaso en esta época para que a la ciudad no le falte agua, pero en el corto plazo o medio plazo tenemos que hacer obra para que ambas necesidades convivan sin afectarse. En esa línea, también el uso responsable que hacemos todos del agua, usuarios en nuestras casas, pero también los usuarios agrícolas, es súper relevante. Tenemos que trabajar o ir hacia un uso más eficiente del agua en nuestros hogares, en nuestros usos habituales, toda la ciudad. Ese es un cambio cultural en que tenemos que trabajar y probablemente la autoridad también puede generar un incentivo en esto. Hoy día la tarifa es plana, independiente si consumo 5 metros cúbicos o consumo 100. Y evidentemente los primeros 5 metros cúbicos tienen un costo y los últimos 100 tienen otro costo, producirlo. Entonces, el concepto de uso responsable es relevante. Y a partir de ahí hay otras líneas de trabajo que nosotros estamos abordando. Una que es muy accesible para enfrentar estos periodos es el uso sostenible del acuífero. O sea, como primera medida para poder asegurar el abastecimiento, vamos a la fuente subterránea. Y es algo que hemos estado ejecutando. Hemos ejecutado proyectos importantes para aumentar el uso de agua subterránea y estamos proyectando también otras medidas. Pero eso tiene que venir acompañado con una recarga de acuífero. O sea, si la condición hidrológica o pluviométrica no permite que los acuíferos se recarguen, tenemos que aportar y ayudar a esto. En esa línea, un proyecto que nosotros estamos impulsando con fuerza es la reutilización de las aguas depuradas de la biofactoría Mapocho Trébal. Es un proyecto que lo que busca es retornar agua que nos han prestado otros usuarios, porque hoy día nos están cediendo esa agua para que la ciudad tenga el abastecimiento, retornarla para que lo utilicen en el uso agrícola. Pero además ese proyecto podría permitir, bajo ciertos escenarios, cuando la agricultura, o tenemos un año como este, en que hay suficiente agua para todos los usos, en recargar el acuífero en ciertas zonas. Entonces, tenemos que, y estamos proponiendo este tipo de iniciativa para asegurar el abastecimiento hacia el futuro. Y nosotros tenemos un gran desafío en nuestra infraestructura y en nuestras redes. Tenemos que hacer un uso más eficiente del agua. Es un proyecto complejo, llevamos 5 años, 6 años haciendo inversiones importantes en la red para mejorar su rendimiento. Sin embargo, es una tarea compleja. Tenemos que enfrentar unos materiales instalados que probablemente no son los mejores para el tipo de país que tenemos, pero tenemos que entender cuál es la situación donde partimos. Pero bueno, es un proyecto que seguimos abordando y cada vez con más inversión y gestión de manera de ir reduciendo
el agua no contabilizada. Plan de eficiencia también en nuestras instalaciones, o sea, estamos modernizando nuestras instalaciones de manera que el uso del agua necesaria para producción, como lavado de filtro, sea el mínimo posible. Es un conjunto de medidas y la verdad que estamos estudiando todo y el objetivo va en línea con lo que este diálogo promueve, que es asegurar el abastecimiento para hoy y las futuras generaciones. Gracias. Gracias, Cristian, por la exposición. Creo que es interesante que notamos que estamos avanzando en una discusión que tiene que ver de las relevancias del uso del agua para las acciones, para las generaciones de hoy día y del futuro. Y ahora vamos a hablar con Cristian Narváez, gerente técnico de SIP Chile, donde vamos a ver un poco la dinámica desde la parte más quizás técnica, si me permite decirlo. Así que, Cristian, porfa, pasa adelante para conocer tu exposición. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha, cierto? Ya, bueno, buenas tardes. Para nosotros como CPP Chile es un honor poder participar en esta tercera Expo Aguas, primera para nosotros. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de poder plantear temáticas que de repente se salen un poco del tema principal, que sin duda es muy relevante, que tiene que ver con la escasez hídrica, con el acceso al agua, y que tiene que ver, sin embargo, con los procesos posteriores de distribución y recolección del agua. Como les decía, el acceso al agua y la escasez hídrica son temas fundamentales. El acceso al agua es un motor que genera desarrollo sostenible en las comunidades. Sin embargo, no es suficiente con solo tener el agua, ¿ya? Es importante que el servicio de agua que se le entrega a los clientes tenga ciertas características, ciertos aspectos, como lo son la calidad, la continuidad y la cantidad, ¿ya? Para lograr eso, para lograr estándares adecuados, se tienen que hacer desafíos bastante importantes. Aquí en Chile las empresas sanitarias que están encargadas de administrar estos servicios tienen desafíos importantes, dado que la longitud de red que tienen en total las empresas sanitarias supera los 75.000 kilómetros. La buena noticia es que estamos llegando prácticamente a todos los clientes dentro, o las personas dentro del radio urbano. La cobertura de agua potable es cercana al 100% y el agua servida es de un 98% en el alcantarillado. Sin embargo, hay algo que es bastante preocupante, que la tasa de reposición de esta infraestructura es baja, llegando al 0,3% en promedio anual en agua potable y 0,22% anual en redes de agua servida. Para que nos hagamos una idea, si quisiéramos renovar todo el parque de infraestructura de agua potable, necesitaríamos al menos 300 años y en agua servida 400. Entonces el desafío es bien importante de poder incrementar estos números. ¿Por qué es importante que tengamos atención en la reposición de la infraestructura? Porque los efectos que puede generar un mal manejo de la infraestructura o una mala mantención podrían ser catastróficos, ¿ya? Lo vemos en algunas imágenes que seguramente las pueden reconocer de cosas que han sucedido, algunas más antiguas que otras, pero sin embargo el factor común es que sin duda son situaciones catastróficas para las comunidades, y todas conllevan a daños que ocurren bajo la tierra, ¿ya? De infraestructura que no es visible, que normalmente las personas que vivían cerca vivían súper tranquilas sin saber lo que estaba pasando por debajo. Sin embargo, colapsaron y generaron efectos gigantescos sobre las personas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debiésemos hacer con esta infraestructura que no vemos? Es diagnosticar, ¿ya? ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros estamos prestando apoyo a las empresas sanitarias con diagnóstico mediante inspección televisiva robótica, que nos entrega una grabación en detalle de cómo está la tubería por dentro, a lo largo de esto. Y con esto nosotros hacemos informes que se los entregamos a las empresas sanitarias bajo los estándares NASCO con la certificación PACP,
y de esta manera las empresas pueden tomar decisiones más eficientes y pueden destinar sus inversiones de la manera que a las personas más les beneficia, ¿ya? Luego del diagnóstico, cuando ya se tiene la información, hay que pasar a la acción. Y por lo tanto, nosotros, además de estar apoyando con la inspección televisiva con estos robots, estamos brindando una alternativa a la reposición convencional con zanja, ¿ya? Que se hace comúnmente en todas las sanitarias, en todos lados, que tiene que ver con la rehabilitación mediante la metodología 6BP, ¿ya? Que es sin zanja. En esta metodología se ingresa una manga que es flexible, que está impregnada con resina, y se ingresa solamente por el acceso, por la cámara de inspección. Esa manga se ingresa hasta el otro extremo del tramo y paulatinamente se le empieza a incorporar vapor para aumentar su temperatura y que logre la temperatura necesaria para que se active y se pueda endurecer la manga. Los resultados son los que se ven acá. Una tubería completamente deteriorada, prácticamente al borde del colapso, se transforma en una tubería nueva, ¿ya? Esto es un tubo dentro de un tubo, ¿ya? Y esto obviamente le extiende la vida útil a las tuberías al menos por 50 años, ¿ya? Que es muy importante. Si pueden ver acá, esta es la única intervención que nosotros hacemos en el terreno. Alrededor de la cámara de inspección se instala un camión con el equipamiento y en la cámara final, donde vamos a salir con la manga, se instala una persona tomando el registro de las temperaturas y las presiones para hacer un proceso curado correcto. Entonces, las ventajas que se tienen con esta metodología versus la convencional, que es zanja, son muchas, y las principales son un mayor rendimiento. Es esperable que una rehabilitación con zanja, más o menos, el rendimiento sea 100 metros por mes. En cambio, nosotros ahora estamos rehabilitando cerca de 200 o 300 metros por día. Entonces, es bastante la diferencia. Además de todos los otros impactos, bueno, los costos también son mucho más bajos, dado que es menos el tiempo, es menos el personal, menos la materia prima. Los impactos viales, aquí salta a la vista que es muchísimo menos. Bueno, aquí es solamente una sección del tramo que se está rehabilitando. Esto a lo largo de todo el tramo que se quiere renovar. Los riesgos también, nosotros estamos mucho menos expuestos a confinamiento, expuestos a accidentes vehiculares, porque es mucho más acotado el trabajo que se hace, ¿ya? Este es un ejemplo que tuvimos que realizar en San Bernardo, junto a la empresa Agua Andina, y se logró, dado una muy buena coordinación que se tuvo con con Agua Andina, con todas las empresas contratistas, y se puede ver, fue bastante la implementación que se tuvo que ejecutar en el sitio, dado que este es un colector de 800 milímetros, es importante, y el largo que rehabilitamos fueron 1.300 metros y lo hicimos en 12 jornadas de trabajo, 12 días. ¿Y por qué tuvo tanta parafernalia y tanta implementación? Porque el caudal que pasaba por ese colector era enorme, eran cerca de 500 litros por segundo. Por lo tanto, el desafío acá más importante fue poder hacer un bypass, pasar toda el agua por sobre la calle, por estas mangueras que se ven acá con las bombas de succión, y así poder hacer la rehabilitación con la manga que la ven allá en el extremo allá. Esto, sin duda, bueno, nos tardó 12 jornadas de trabajo y sin duda con la metodología convencional, este trabajo se hubiese hecho en años probablemente, ¿ya? Y con un impacto muy grande sobre las comunidades que están alrededor. Entonces, nosotros ya llevamos más de 90 kilómetros, estamos cerca de los 100 kilómetros de rehabilitación a lo largo de todo Chile, y estamos trabajando en tuberías que van desde los 175 milímetros hasta los 1200. Queremos que ojalá esto se expanda y podamos llegar un poco más allá. Pero el principal objetivo y el propósito nuestro es que se pueda, mediante la innovación, obtener resultados mejores de los rendimientos de trabajo en terreno y por lo tanto un beneficio para las comunidades. Eso es. Gracias. Gracias, Cristian, por la exposición.
La siguiente ponencia la va a hacer Rodrigo Farías. Rodrigo es secretario ejecutivo de la Agenda del Sector Sanitario al 2030. Y vamos a tener aquí un poco la perspectiva del regulador, del equipo que organiza, pues pone todas las partes directivas de esto. Por favor, Rodrigo. Bueno, un saludo a todos. Voy a primero, en el webinar previo de Expo Agua que hicimos con Agua España, hablamos de este tema de la Agenda del Sector Sanitario al 2030, que es el plan estratégico de mediano y largo plazo de la SIS, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. ¿Y qué es lo que es? Bueno, en el 2017, hace varios años, ¿ya? Cuando se privatizó, bueno, hay que hacer una diferenciación, se liberalizó el sector sanitario chileno. Eso quiere decir, muchas veces se dice privatización, pero hay un error ahí un poco conceptual, que cuando se liberaliza un sector, se permite que ingresen los capitales privados, pero eso no implica que tiene que ser privado, sino que hay una competencia entre lo privado y lo público, ¿ya? Bueno, este gráfico muestra el porcentaje de operadores privados en el sector sanitario chileno, que es la línea amarilla, ¿ok? Uno de los motivos que se utilizó para liberalizar el sector chileno, el sector sanitario chileno, fue que en ese tiempo, a fines de los 80, principios de los 90, Chile estaba firmando muchos tratados de libre comercio. Entonces, cuando iba a firmar tratados con Asia, con Europa, Estados Unidos, esos países decían, oye, ¿sabes qué? Tus empresas van a cobrar menos porque devuelven las aguas servidas tratadas, o sea, no tienen aguas servidas tratadas, sino que liberan las aguas contaminadas al medio ambiente, por lo tanto tienen costos más bajos. Si ustedes quieren firmar el tratado de libre comercio, tienen que tener el estándar, digamos, que es top a nivel mundial, que es limpiar el agua antes de vertirla al medio ambiente. Por lo tanto, también quiero aclarar que es más mito eso que aumentó la cobertura de agua potable o alcantarillado, sino que la línea azul es la cobertura de agua potable que había antes de la liberalización y era buena, ¿ya? Desde los años 80, 70. El alcantarillado también era bueno, era sobre 80% en el año 90. Pero el tratamiento de agua servida era prácticamente inexistente. Y fíjense que en 10 años, junto con el ingreso de los capitales privados, se logró el 100% de la cobertura de tratamiento de aguas servidas sobre las aguas recolectadas, lo cual Chile es un país reconocido en Latinoamérica, siempre mirado como un referente, como un ejemplo, porque estos estándares son top a nivel mundial, como Europa, Estados Unidos, ¿ya? Entonces, la pregunta fue, ¿ya se cumplieron los motivos por los cuales se liberalizó el sector? Se logró una cobertura de 100%. También están los indicadores de calidad de servicio, o sea, son todos cercanos a 100%. La continuidad del servicio, la calidad del servicio, la calidad del agua potable, la calidad de las aguas servidas, vertidas al medio ambiente, el indicador también de calidad de la presión, ya los reclamos, la exactitud del cobro. Todos los indicadores de calidad de servicio son de buen estándar a nivel mundial. Por lo tanto, nos preguntamos cuáles son los nuevos desafíos que tiene el sector sanitario. Entonces, entre el año 2017 y 2019 se hizo un proceso, participaron más de 700 personas, muchos de acá ya que participaron, como Carlos ahí, con Cristina, que mucho tiempo que no nos veía. Hicimos talleres a lo largo de todo Chile. ¿Ya? Se hicieron más de 60 talleres, desde Arica a Punta Arenas. También entrevistamos a más de 30 expertos que tienen que ver con el recurso hídrico. Y en todas esas instancias se invitó a gente de la academia, de la sociedad civil, a instituciones públicas, instituciones privadas. Entonces, es un proceso que es reconocido por varias agencias nacionales e internacionales. ¿Cuál fue el resultado de este trabajo? ¿Qué es lo que nos dijo las personas, los expertos, todo? Este resume todo lo que se hizo. Los desafíos del sector sanitario al 2030 se agrupan en 3 ejes estratégicos. El primero, cambio climático y uso eficiente de los recursos hídricos. El segundo, ciudad y territorio. Y el tercero, ciudadano del siglo XXI. ¿Cuáles son los desafíos de cada uno de ellos? Del primero, el desafío es ciudades resilientes, innovación y uso eficiente del agua, manejo de aguas lluvias. Del segundo, ciudad y territorio, es planificación territorial, gestión integrada de cuencas y servicios sanitarios rurales. Y del último, ciudadano del siglo XXI, los desafíos son acercar las empresas a las personas
y cultura del agua. Entonces, por ejemplo, en los talleres, la gente decía, oye, tiene que haber, por ejemplo, una gestión integrada de cuenca, una institución. Los países que tienen gestión integrada de cuenca es porque tienen una institución a cargo del agua, con competencia y con jerarquía, con autoridad para poder instruir al resto de las instituciones de los usuarios. ¿Ya? Cosa que no tenemos en Chile, solamente instituciones públicas, solo públicas, hay más de 40 en Chile relacionadas con el agua, entonces hay mucha dispersión. Entonces, nosotros como superintendencia no podemos hacer gestión integrada de cuenca porque nosotros vemos las áreas urbanas concesionadas, pero sí podemos abordar nosotros la gestión integrada de cuencas. Como superintendencia podemos compartir toda la información del recurso hídrico que tenemos. Entonces el proyecto es Open Data SIS. Entonces los desafíos son de nivel país, pero los proyectos que nosotros fijamos en la superintendencia son qué podemos hacer como superintendencia para abordar esos desafíos. ¿Ok? Y, por ejemplo, para el desafío Ciudades Resilientes, el proyecto que tenemos se llama Planes de Riesgo. Para el desafío Innovación y Uso Eficiente del Agua, tenemos 3 proyectos. El primero, reciclaje de aguas y reducción de pérdidas. El segundo, infraestructura multipropósito. El tercero, huella ambiental. Para el desafío manejo de agua lluvias, tenemos el proyecto alcantarillado y agua lluvias sustentables. Para planificación territorial, tenemos crecimiento armónico de las ciudades. Para la gestión integrada de cuenca, ya mencioné, el Open Data SIS. Para los servicios sanitarios rurales, tenemos estándares de calidad del servicio en los sistemas rurales. Para el desafío acercar la empresa a las personas, tenemos 2 proyectos. Primero, cuenta pública de empresas sanitarias y agua potable de calidad. Y finalmente, para el desafío cultura del agua, tenemos la cultura hídrica y el sello azul. Básicamente, antes de terminar, planes de riesgo tiene que ver cambio climático, cómo afrontar las situaciones de la gestión del riesgo de desastre. Reciclaje de aguas, está el reciclaje de las aguas servidas tratadas y también está la reutilización de las aguas grises. Y reducción de pérdida, obviamente las aguas no facturadas, que son altas en el sector sanitario, 33%. Infraestructura multipropósito se refiere a que cuando, por ejemplo, se construye un embalse o una desaladora, haya una visión completa del Estado para que haya caudal para todos los sectores que se pueda, porque obviamente el consumo humano es menor, por lo tanto si se reserva un pequeño caudal puede ayudar mucho tanto a sistemas urbanos como a sistemas rurales para darle más resiliencia. Huella ambiental es medir y bajar la huella ambiental, ya sea por el cambio climático, ya sea de la huella hídrica, los gases de efecto invernadero, ese tipo de cosas. Alcantarillado y agua lluvia sustentables principalmente es atacar las aguas ajenas, que sobre todo pasa en el sur de Chile, que aguas ajenas, por ejemplo la agua lluvia, se meten al alcantarillado y se rebalsa la capacidad de las plantas de tratamiento de agua servida. Por lo tanto, se empiezan a vertir aguas contaminadas al medio ambiente. Crecimiento armónico de las ciudades, ahí hay un problema entre constructoras y las empresas de agua, que, oye, ¿quién primero ahí tiene que haber factibilidad de servicio? No, que primero vamos a construir. Hay un tema que nosotros como superintendencia podemos cooperar y hacemos mesas de coordinación y se acelera el proceso, se facilita para disminuir esos conflictos. Gestión integrada de cuenca, ya lo mencioné, el Open Data SIS, compartir toda la información que tiene la superintendencia del sector sanitario para cooperar a la gestión integrada de cuenca. Los estándares de calidad en sistemas rurales, como la nueva ley de servicios sanitarios rurales que busca que la parte rural iguale o se acerque al estándar que tenemos en la parte urbana, que es de clase mundial, como lo comenté, le da nueva atribución a la superintendencia en la parte rural, que fijemos los indicadores de calidad de servicio, fiscalicemos y aparte que fijemos cómo se van a determinar las tarifas. En cuenta pública de empresas sanitarias, la idea es que las empresas, los operadores, rindan cuenta a la ciudadanía, ¿ya? Periódicamente, con toda la información que sea relevante y que sea de interés para la ciudadanía, la comuniquen periódicamente. El agua potable de calidad, nosotros hacemos un estudio de percepción de los usuarios, una encuesta en que los usuarios le ponen nota, en todo Chile, a las empresas, cómo opinan que es el servicio. Bueno, una encuesta bastante larga, en la cual se le pide que el usuario, el ciudadano, evalúe a su empresa de servicios sanitarios. Y ahí hemos dado cuenta que la cosa que más le interesa a las personas, incluso más, no le interesa tanto que le corten el agua, le interesa, por ejemplo, el sabor, la calidad del agua. ¿Ya? Esos aspectos, el sarro, ese tipo de cosas las valora mucho en la nota que le coloca. Por lo tanto, ahí estamos abordando que el agua potable sea de calidad. En la cultura hídrica, la idea es que desde niños
ya en Chile tenga conciencia de la gestión integrada del recurso hídrico. Por ejemplo, en Europa hay un río que pasa de un país y después llega a otro, por lo tanto, ahí no puede dejar un país seco el río o contaminado porque después viene otro país que lo va a ocupar. Por lo tanto, ellos desde niños tienen esa cultura hídrica. Por lo tanto, la idea es formar eso para que en el futuro estos conflictos que nosotros vemos no se repitan tanto en Chile. Y finalmente el sello azul, que la idea es que la superintendencia tenga un sello en el cual, por ejemplo, indique qué artefactos son eficientes en el uso de agua. Por ejemplo, una lavadora, oye, está eficiente parecido al que tienen para, por ejemplo, refrigeradores, está el de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La idea es hacer algo con eso con artefactos. Y aparte, hacer uno para las instalaciones. Por ejemplo, este edificio fue construido con materiales, o esta casa, fue construido con materiales eficientes en el consumo de agua. Para mostrar la relevancia de este tema, es que todos estos compromisos con la COP y con el Acuerdo de París, Chile tiene compromisos que se llaman las NDC, que, bueno, con su sigla en inglés, pero en español es contribución determinada a nivel nacional, y si ustedes ven en la página 43, están incluidas que el compromiso del país es que al 2030 todas las metas de la agenda del sector sanitario del 2030 se tienen que cumplir. Y las metas están en la web de la superintendencia. Por ejemplo, ahí está la meta del proyecto 1, que el 90% de la población va a tener continuidad ante eventos disruptivos. También que el 100% de la concesionaria tendrá implementado un proceso de gestión que cubra el ciclo completo del riesgo. El proyecto 2, que se reducirá al menos el 25% el volumen de agua no facturada. También que el 30% del agua servida descargada al mar y un 20% de los recursos superficiales estén disponibles para ser reutilizados. El tercero, que el 100% de la población urbana tendrá acceso a servicios sanitarios. También que el 50% de las nuevas viviendas se construirán a través de un proceso urbano planificado y coordinado para eliminar esos conflictos que mencioné. El 4 es que se reducirán al menos 75% el número de eventos relacionados a descargas de aguas servidas sin tratar, ¿ya? Por el problema que mencioné previamente. El proyecto 5, que el 100%, al 2030 todo esto, de las empresas sanitarias contará con una política certificada de relacionamiento comunitario, ya que contemple esta cuenta pública participativa a la ciudadanía. Y también que las empresas tendrán una satisfacción neta por sobre los 50 puntos en este estudio de percepción de los usuarios que les mencionaba. Respecto al proyecto 6, que aumentará al menos 20 puntos porcentuales la satisfacción neta en esta encuesta anual, que es el estudio de percepción de los usuarios, de la confianza en el agua potable. El proyecto 7, que cada proyecto de infraestructura pública de recursos hídricos contemple en su evaluación la consideración de una porción para atender demandas asociadas al consumo urbano, ya sea, consumo humano, ya sea urbano o rural. De huella ambiental, reducir la huella ambiental del sector sanitario, como les comentaba, que tiene una parte de huella hídrica, otra huella de residuos y otra de la huella de generación de gases de efecto invernadero, en al menos un 10% de su línea base. Ya primero habría que trabajar en medirla. El proyecto 9, que se publicará con libre acceso el 100% de la información relevante que la CIS recibe periódicamente de la empresa sanitaria, incluyendo protocolos de información en línea. El proyecto 10 es que se fiscalizará al menos el 95% de los sistemas sanitarios rurales que estén en el catastro del Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas sigue mediante la DOH haciendo las inversiones y todo ese tipo de cosas con la parte rural. En la cultura hídrica tenemos que se va a consolidar una red de actores público-privados que promueva el uso responsable del agua a todo nivel en el país e incorporar en el currículum nacional escolar el uso responsable del agua. Y finalmente, el sello azul, que el 100% de las urbanizaciones tendrá en el país un sello azul de eficiencia y que el 100% de los productos que se utilizan en las instalaciones domiciliarias serán autorizados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y contarán con su respectiva certificación de eficiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y por último, en este panel quiero invitar a Cristina Huidobro. Cristina es la gerente general del Fondo de Agua de Santiago Maipo. ¿Ahí sí? Sí. Hola, buenas tardes. Trataré de ser breve porque estar todos muertos de hambre. No quiero que
que ser yo la excusa entre el almuerzo y ustedes. Así que en breve tratar de contarles un poquito sobre el Fondo Agua Santiago Maipo. Y no solo contarles quiénes somos y qué hacemos, sino que más bien de dónde viene y por qué existimos, ¿ya? Que yo creo que tiene mucho que ver con la conversación que hemos ido escuchando hoy día en los distintos paneles, que tiene que ver con esta gestión integrada de cuenca, con esta intención y voluntad de integrar a los distintos sectores. El Fondo de Agua Santiago Maipo es una corporación independiente, es una corporación privada sin fines de lucro, que representa a distintos actores de la cuenca. Tiene una larga historia. Estábamos haciendo memoria con otros directores de fondos de agua, porque no somos el único en el mundo. Solo en Latinoamérica hay más de 25 y de hecho acá en esta Expo Agua nos acompaña la directora del de Lima, también está el director del de Montevideo, o de Uruguay, o sea, de Uruguay sí, pero creo que solo Montevideo, ¿no? Bueno, el tema es que los fondos de agua, nace el nuestro en particular, que se hace cargo solo de la cuenca del Maipo, las primeras conversaciones en el año 2015, cuando ya teníamos en su momento completamente diagnosticado que estábamos en crisis hídrica, que había una necesidad importante de articular a los distintos sectores para que pudiésemos dar respuesta a esta crisis. Y bueno, en ese momento, de hecho, yo trabajaba en el gobierno regional de Santiago, en el gobierno de Santiago, llevando la estrategia de resiliencia, y teníamos como dentro de la estrategia de resiliencia el Fondo de Agua como un referente internacional. Una forma de poder mirar y abordar las distintas cuencas como lo hacían distintas otras ciudades del mundo. En ese momento se convoca una mesa de agua a un grupo promotor, al sector privado, al sector público, a la sociedad civil, a la academia, y más de 22 instituciones firman un acuerdo de empujar este fondo de agua en el año 2019, justo antes, de hecho, se firmó el fondo de agua un par de días antes del estallido social. Entonces, teníamos diagnosticado que había una voluntad de aunar visiones y generar diálogo y proyectos en conjunto, ¿ya? Cosa que no es fácil. Y bueno, y ahí abajo, como pueden ver, están los socios actuales del Fondo de Agua. Está el Gobierno de Santiago, está la Asociación de Municipios Rurales, Aguas Andinas, Angloamérica, la CONCA, que es la Asociación de Canalistas de Chile, y The Nature Conservancy o TNC. ¿Ya? Y además tenemos un consejo consultivo con representantes de la academia y participamos en distintas instancias de mesas de trabajo de la cuenca. Bueno, ¿qué es lo que busca básicamente el Fondo Agua? Bueno, muchas cosas, pero lo más importante, donde está como su visión y su gran propósito, es la seguridad hídrica para la región metropolitana. ¿Ya? La seguridad hídrica que tiene múltiples dimensiones, en términos domésticos, en términos ambientales, obviamente la seguridad hídrica urbana, la resiliencia ante desastres y la seguridad hídrica económica. Santiago, ustedes los que conocen Santiago, la cifra creo que era como el 46% del PIB está en la región metropolitana de Santiago. El sector productivo es importante no solo para la región, sino que para todo el país. Entonces, también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué es tan importante esta cuenca? Hemos visto bastantes datos quizá hoy día, pero efectivamente concentra prácticamente la mitad de la población de Chile. Lo dijo el gobernador Orrego, el noveno de las cuencas con mayor estrés hídrico en el mundo y la única en Sudamérica. Tenemos mucho más derechos de agua otorgados que la recarga natural de la cuenca y estamos básicamente gastando varios hospitales al año entregando agua a las personas con camiones de aljibe. Entonces, estamos en una situación compleja y requiere, de alguna manera, la articulación público-privada y de la sociedad civil. Y ese es como el gran espíritu del Fondo de Agua y por eso tiene estos socios siempre abiertos a que más se sumen, digamos, pero de alguna manera con ese fin en común. Y muy en breve, porque después los que quieran les voy a dejar ahí la última lámina, la web de nosotros que está un poquito desactualizada, pero pueden descargar ahí el plan estratégico que tenemos, un plan estratégico bastante ambicioso, con 6 pilares y con varias iniciativas en el corto, mediano y largo plazo, pero en particular les quería poner estos 4, que
sé cómo que perdón por la gráfica y que se anduvo moviendo las palabras, pero que tiene que ver con las prioridades para el año 2022-2023, que tiene que ver con la sensibilización y concientización y educación de la ciudadanía, la conservación y restauración y protección de los ecosistemas, la gestión de la información y la participación en el diseño de políticas públicas y estrategias regionales. Les pongo esto como ejemplo del áreas priorizadas porque efectivamente hay mucho que hacer, pero sensibilizar a la población es clave. Creo que se ha dicho, pero especialmente en años como estos es cuando más cuesta. Mientras siga saliendo agua de la llave, mientras veamos que se inundan las calles, las personas les cuesta creer o acordarse que llevamos 14 años de sequía y que la cuenca sigue estando estresada a pesar de los eventos extremos de este año. En temas de conservación y restauración de los ecosistemas, efectivamente, los distintos fondos de agua en el mundo han estado trabajando en su gran mayoría en la restauración de las partes altas de la cuenca. Y no lo hacen porque sí, es porque está comprobado que es clave para la salud de la cuenca y del ecosistema completo que tengamos una cuenca con buena infiltración, sin erosión en la parte alta para que todo el resto del sistema funcione. Y contarles dos proyectos en particular que estamos viendo, hay varios más, pero en ánimo del tiempo y porque se supone que eran 2 láminas nomás, pero bueno, y puse más de las que habían autorizado. Les voy a contar de estos 2 proyectos que estamos haciendo. Uno que tiene que ver justamente con gestión de la información. Creo que también lo dijeron los panelistas anteriores, lo han dicho en otros paneles, pero obviamente la gestión de datos, hay un consenso dentro de nuestro directorio, de nuestros socios y de todas las instancias que trabajamos, que es importante tener información para la toma de decisiones. Hay varias plataformas dando vuelta, hay varios intentos también de generar este tipo de plataformas, pero lo que estamos haciendo ahora es una plataforma de datos de libre acceso, pero con una gran característica quizás respecto a las otras, que es que tiene su foco en datos para la ciudadanía, de acceso ciudadano. Aquí, obviamente, los académicos encantados de que puedan sacar información de ahí, también el sector público, el privado, qué sé yo, pero esto tiene como fin último que un ciudadano o una ciudadana pueda acceder a esto y entenderlo de manera fácil. Va a tener datos históricos, va a tener oferta, demanda, distintas escalas de información, más de 14 millones de datos. Estamos integrando, de hecho, la plataforma, los datos de la CIS, de la DGA, para partir, y la idea es que sea una plataforma que también sea flexible, que se vaya mejorando y adaptando a las necesidades de los mismos usuarios que la vayan teniendo. No les voy a decir mucho más porque vamos a lanzarla luego, en los próximos meses, así que quedan todos cordialmente invitados desde ya y ahí les podremos dar más información y esperamos que ustedes sean usuarios de esta plataforma y que nos puedan dar su feedback para poder ir mejorándola. Y lo otro que es muy importante, hablando esto de la gestión integrada de cuencas, de la importancia del diálogo entre las distintas partes, somos parte también del Consejo de Cuenca y de la mesa hídrica que hoy día se están llevando a cabo en la región, como actores clave dentro de la cuenca del Maipo, y justamente con ánimo de poder influir y participar en el diseño de políticas públicas y estrategias regionales para la gestión hídrica de la cuenca del Maipo. Los dejo con eso, espero que quieran saber más del Fondo de Agua, así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden entrar a la web y encantada de poder profundizar en esto y después otros proyectos que tenemos en carpeta. Muchas gracias. A continuación vamos a tener una ronda de preguntas. ¿Ya? Vamos a esperar aquí que pongan el lugar y voy a invitar entonces a nuestros 4 panelistas para que puedan pasar, tomen asiento. Si tienen sed, hay agua. Todavía no hay almuerzo, pero ya. Bueno, yo creo que ha sido bastante interesante un poco este diálogo, este tercer diálogo de ya esta tarde.
Como hablamos al principio, en los de la mañana, vimos temas respecto al recurso a las personas, ¿no es cierto?, al bienestar de las personas. Estuvimos hablando respecto del ecosistema y en este caso particular estuvimos viendo un poco de la infraestructura y los planes futuros, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad, respecto de las próximas generaciones. Me gustaría partir con una primera pregunta dirigida a Cristina, fue la última en exponer, así que quiero ser que la primera, que reciba la primera, y después vamos a tener un par de rondas de preguntas más generales para que todos tengan la oportunidad. Cristina, respecto de las acciones que nos comentaste, estos planes de estos seis elementos, ¿cómo se vincula el resto del ecosistema? ¿Cómo se vinculan las empresas con ustedes? ¿Cómo nos vinculamos los consumidores? ¿Y cuáles son las medidas hacia el largo plazo, pensando en asegurar la estructura hídrica del futuro? Gracias, Carlos. Hay muchas maneras de vincularse. Como que de alguna manera la vocación del Fondo de Agua es poder ser inclusivo, poder convocar. Y de alguna manera, claro, la forma es siendo socio. Por ejemplo, las empresas pueden, el sector privado puede ser socio, pero no solo el sector privado, tenemos también a la sociedad civil. Siempre hemos querido aumentar nuestra participación de la sociedad civil y bueno, en el caso del sector público tenemos al gobierno regional y bueno, también tenemos a la Asociación de Municipios Rurales. Pero también hay muchas formas de vincularse porque a través de quizás de los distintos proyectos, a través de estas instancias donde hemos estado participando, que son estos consejos, estas mesas hídricas. De alguna manera, los fondos de agua, si bien tienen como esta vocación de generar como acciones concretas en los territorios, también quieren ser instancias de diálogo, en donde los distintos sectores, que de alguna manera el Fondo de Agua los tiene representados como el agua, el sector más productivo, pero también, como te decía, la sociedad civil y el sector público, todos tenemos un fin común, ¿ya? O sea, como alguien dijo alguna vez, de repente puede que seamos distintos, puede que a algunos no les gusta sentarse con otros, pero al fin y al cabo todos tenemos un solo fin, que es tener seguridad hídrica, porque si no nos vamos a ver básicamente todos afectados de la misma manera. Entonces creo que también el diálogo y la cooperación entre los distintos sectores es parte de los motores del Fondo Agua, y así que yo encantada de que el que quiera tener esas conversaciones, yo muy disponible. Gracias. Cristian Schwerter, quería hacerte una pregunta respecto de, nos mostraste un mapa, un buen dibujo, ¿no es cierto?, de cómo opera la red de aguas andinas y todo del ciclo de vida, desde la obtención del agua hasta el tratamiento final. Justo lo que está diciendo Cristina, esto respecto de cómo nos vinculamos y cómo generamos estrategias. ¿Cuál es el plan de Aguas Andinas o cómo Aguas Andinas planea estas nuevas estrategias hacia el futuro, para que la ciudadanía, para que el resto de la industria participe? Gracias. Bueno, esto requiere estudio, requiere planificación, requiere evaluar distintas opciones. No sé si se acopla, está activo. Y eso es lo que está haciendo el equipo de Aguas Andinas. O sea, tenemos un equipo de planificación potente que analiza, yo diría, todas las opciones. O sea, hemos llegado a estudiar la desalinización de agua como una opción para abastecer la ciudad de Santiago. Y ese es nuestro desafío hoy día. Pero yo diría que además hay una estrategia, una mirada de la empresa también de entender de que no estamos solos y no podemos resolver esto solos. Tiene que haber un diálogo, y ahí me tomo un poco lo que dice Cristina, y colaboración con el resto de los usuarios. Esto no lo puede resolver, insisto, Aguas Andinas por sí solo. Entonces estos últimos años hemos también entrado en esta estrategia de colaboración y yo creo que nos ha sido muy eficiente para poder enfrentar esta condición tan extrema que hemos vivido en los últimos años, y te da tiempo para seguir estudiando. Los proyectos son de largo aliento. Hoy día estamos desarrollando muchos proyectos, pero la fase de estudio toma tiempo. Hay que modelar, hay que ver cómo se comportan, hay que desarrollar estudio de impacto ambiental, hay que tramitar los estudios de impacto ambiental, tenemos que obtener terrenos, desarrollar la ingeniería, realizar la construcción. Estos proyectos toman mucho tiempo. Pirque los estanques de Pirque, que hoy día es una gran solución para la ciudad, le da resiliencia, tomó 6 años, desde que surgió la idea hasta que se pudo concretar.
Y yo te diría que los proyectos que estamos estudiando hoy día toman esa cantidad de tiempo. Entonces, tenemos que anticiparnos y también, y un poco está Carlos aquí, pero la ciudad, y llamo a la ciudad que tiene que participar la superintendencia, todos tiene que tomar decisiones respecto a cómo enfrenta este desafío. Gracias. Hola, hola. Ahí sí. Gracias, Cristian. Rodrigo, nos mostraste muy claro, ¿no es cierto?, el programa que tienen hacia la Agenda 2030, todas las cosas que están realizando, y también nos comentaste, y yo creo que es una buena información, esto de ver que estamos en una categoría world class, ¿sí?, respecto de como ciudad, respecto de cómo gestionamos un poco todos estos servicios. ¿Cuáles son los otros nos comentaste también, bueno, toda la planificación, ¿no es cierto?, que hay por delante, pero apuntando en el día a día, para el usuario, para los que son usuarios comunes y corrientes, los ciudadanos, ¿qué es lo que debiésemos esperar hacia el futuro? Más allá de las cosas particulares que nos comentaste, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos como ciudad hoy día? O como las distintas ciudades de Chile también, pensando en los espacios más urbanos. Sí, es súper buena la pregunta porque el concepto, cuando nosotros hicimos esos talleres, que mencioné, fueron 3 años, el concepto era la seguridad hídrica. O sea, ¿cómo hacemos que todos los usuarios del país tengan el recurso hídrico? Y bajo ciertos lineamientos, que como yo comenté, no hay que inventar la rueda. O sea, hay países que lo están haciendo bien. Y yo mencionaba el caso de Europa. O sea, el caso de Europa, pongo un ejemplo. O sea, tenemos que hacer las cosas bien como lo hacen ellos. ¿Cómo lo hacen ellos? Ellos priorizan el consumo humano. Entonces, el agua de mejor calidad, consumo humano. Y el resto, para los usos que hayan. O sea, todos los usuarios pueden repartírselo. Y eso genera que haya una gestión integrada del recurso hídrico. Genera el incentivo para esa gestión integrada. ¿Ya? Pero el concepto es la seguridad hídrica. Entonces, no podemos ver estos casos, por ejemplo, en Chile, no sé, los de Petorca o en el norte, que se hace una desaladora para el consumo humano, porque la agricultura y la minería dejó sin agua el consumo humano. O sea, se supone que el consumo humano es lo prioritario y de ahí el resto lo uso. Pero todos concordamos en que el país necesita el recurso hídrico para distintos fines. O sea, industrial, agricultura, minería, todos necesitamos el desarrollo, eso genera empleo, pero hay que tener ciertos lineamientos, que es la seguridad hídrica, y uno de los pilares de eso es la priorización del consumo humano. Súper, gracias. Cristian, voy a ir un poquito más técnico ahora. Tú nos mostraste un poco algunas imágenes respecto de lo que sucede bajo tierra, lo que no vemos en el día a día, y nos contaste algunos de los beneficios, ¿no es cierto?, del sistema. ¿Cuánto de eso es realmente aplicable a una ciudad completa como Santiago? Hablamos de 75.000 kilómetros de tubería. ¿Cuál es el impacto real pensando en la ciudad, pensando en una ciudad que tiene un estrés hídrico, pensando en una ciudad que crece, que como mostraba Cristian también, ¿no es cierto?, tiene un esquema de crecimiento importante hacia el futuro? ¿Cuánto esto es realmente efectivo en el largo plazo y cuánto eso nos puede ayudar como ciudad? Sí, bueno, lo que yo planteaba de los 75 kilómetros era todo, ¿eh? Aquí un poco menos, pero nosotros estamos con la idea de que siempre se pueda rehabilitar, siempre se puede hacer este trabajo que es menos impactante para las comunidades, siempre que se pueda, porque hay algunas veces que no se va a poder, que más o menos debe ser el 5% de los casos. Pero hacemos todo lo posible. Con las empresas sanitarias estamos trabajando en conjunto con contratistas para poder hacer obras civiles más chicas, para dar pie a que nosotros podamos hacer estas rehabilitaciones de menor impacto. Por ejemplo, si inspeccionamos con los robots algún colector que está con mucho daño y no podemos hacer este trabajo con la manga que ustedes veían ahí, porque hay un colapso o algo puntual que no nos deja pasar la manga, hacemos un trabajo, un pique puntual de 3 metros, 4 metros, y después pasamos la manga. Entonces estamos tratando de concientizar a las sanitarias de que sea siempre que sea posible, porque al final es un beneficio para todos, para las comunidades, para las empresas sanitarias. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado también está la aplicación. Se conversaba en una de las ponencias de que había mucha infiltración en la zona sur. Nosotros también nos están pidiendo estos recubrimientos interiores para poder evitar infiltración. No necesariamente tiene que ver con que un tubo está a punto de caerse o que eran como las imágenes que mostraba catastróficas de la presentación.
también hay un sinfín de motivos de por qué se tiene que usar este tipo de alternativas, de innovación. También está el tema de, no sé, proteger de raíces de los árboles que empiezan a buscar agua y se empiezan a meter por las tuberías y dejan deterioro no solo en las tuberías, en las calles, en las casas. Y esto con este recubrimiento que es continuo, no tiene juntas, permite que podamos dar una alternativa a este problema o a otros también. Súper, gracias. Tengo una última pregunta para todos, y aquí la idea es que puedan irla comentando en general, y quizás una de las cosas que hemos ido descubriendo y hemos ido conversando en esta expo tiene que ver con, creo que tú lo mostrabas, Cristina, seguridad en un montón de variables, alimenticia, higiénica, etcétera, del recurso obviamente para el consumo humano. Pero también hemos hablado durante la mañana de temas de contaminación, temas de higiene, seguridad alimentaria también, creo que tú recién lo decías, Rodrigo, los siguientes usos del agua, también el uso de la comunidad. Todo esto requiere un ecosistema de gobierno central, no me refiero a un país, al Estado en particular, algo que aglutine toda esta gestión. Y tú decías, Rodrigo, que habían 40 servicios en el aparato estatal, ¿no es cierto?, que tenían que ver. ¿Qué tan clave ven ustedes el modelo o un modelo futuro que ayuda a gestionar todo esto? Para las distintas perspectivas que tenemos acá, ¿cuál sería el mejor modelo que ustedes podrían proponer? Aquí quiero que se casen con una propuesta hacia el futuro. Sí, yo puedo partir porque fue una de las preguntas que hicimos en esos talleres de Arica a Punta Arenas, y participó sector público, privado, hay academias, incluso juntas de vecinos, CONADECUS, asociaciones de consumidores, todo. Y había como un consenso que tenía que haber respecto a los países exitosos en el extranjero, en la gestión integral del recurso hídrico, de tener una institución con facultades y que pueda hacer toda la gestión del recurso hídrico de la cuenca, la gestión de cuenca, o sea, que tenga las potestades. Porque en otros países donde son exitosos, o sea, hay distintos organismos que tienen que ver con el agua, pero hay uno que tiene jerarquía y tiene potestades de instruir al resto cuando hay estos conflictos. Entonces, y el segundo punto, yo creo que el trabajo Fundación Chile en escenario hídrico, también han hecho un estudio durante años, desde 2016, y también han llegado a las mismas conclusiones, que tiene que haber una institucionalidad y también a nivel de cuenca. Ese es como un consenso a nivel nacional, o sea, se han hecho diagnósticos y todo, pero yo creo que lo relevante es eso, que tiene que ser a nivel de cuenca, y tiene que ser una institución. Algo muy relevante que ha salido en ese estudio de Fundación Chile, que no tiene que ser política, que tiene que ser algo técnico, y se ponía mucho el ejemplo del Banco Central, que es como hay gente muy competente, muy especialista, y no varía tanto de gobierno en gobierno. Entonces tiene que ser, el tema de agua es como muy relevante. Independiente del nombre, puede ser una agencia, puede ser un ministerio, independiente, pero que sea algo autónomo y muy técnico. Ese es como el consenso que recopilamos. Sí, yo creo que efectivamente en todas las discusiones, en todos los paneles de expertos se hablan de estos consejos cuenca, organismos de cuenca, y yo en parte obviamente lo comparto. A mí lo único que me preocupa de eso es que, por ejemplo, hoy día para tener eso necesitamos una ley que ni siquiera está ingresada, que al parecer no va a ingresar, al menos no en este gobierno. Entonces, ¿qué hacemos por mientras? Entonces, que fue un poco la discusión que tuvimos nosotros para cuando armamos el Fondo de Agua, que ni siquiera había, imagínense, el 2016, o sea, no había ni luces ni esperanza de que hubiese una modificación del Código de Agua en ese entonces, para qué decir de Constitución. Entonces, también es como, para mí y para nosotros, digamos, como también qué hacemos por mientras, y un llamado a la acción, a usar la institucionalidad que tenemos y a generar acciones y gestión en el intertanto. Porque si nos quedamos esperando a la institución perfecta, a la ley perfecta, que puede que llegue, o si llega puede que llegue tarde, yo creo que también hay una necesidad de usar lo que hay. Podemos mejorar, hacer mejoras incrementales a los organismos que existen. Yo creo que hay muchas deficiencias, y los 40 y tantas organizaciones requieren mayor liderazgo, y en eso yo estoy súper de acuerdo, pero creo que el buscar esa solución no puede frenarnos a tomar acciones en el corto plazo, que fue una de hecho de las razones por la cual se creó el Fondo Agua, como un intento en ningún caso de ser el Consejo de Cuenca ni cumplir funciones sino que cumplir su rol dentro de un ecosistema de muchas instituciones que tienen que cumplir el suyo y mejorar la gestión de la cuenca con proyectos, pero también con diálogo y con acciones público-privadas. Sí, yo
Quisiera agregar, estoy completamente de acuerdo, quisiera agregar que lo que nos ha pasado a nosotros, nuestra experiencia es que es muy importante la información, contar con información para poder tomar buenas decisiones. En todo ámbito nosotros lo vemos muy enfocado quizás a las redes, a las cosas más técnicas, pero yo creo que en todo ámbito de gestión hídrica, teniendo información a mano, se pueden tomar mejores decisiones, y para tener buena información yo creo que la tecnología y la innovación es fundamental. Nos ha pasado que cosas que se venían haciendo de una forma hace años atrás, solamente con mirar hacia afuera, como decía Rodrigo, no inventar la rueda, mirar hacia afuera qué es lo que hay en el estado del arte de la gestión hídrica, se pueden implementar cosas bastante disruptivas que pueden hacer grandes diferencias para las personas. Así que yo creo que por ahí quizás es un poco el aporte que yo puedo dar al diálogo, a la conversación. Nosotros en Agua Andina somos un usuario de agua en la cuenca y pertenecemos a una organización de usuarios y tenemos una buena opinión respecto a cómo opera esto en cuanto a distribuir. Es muy operativo, pero vemos también la necesidad en esta condición de escasez, que enfrentamos dificultades, eventos climáticos, calidad, que se requiere una mirada integral. Nosotros pertenecemos a una porción de la cuenca y eso opera bien en la distribución, es lo que decía, pero se requiere una mirada integral, se requiere esta planificación de cuenca para enfrentar lo que tenemos hoy día, que incorpore distintas miradas de distintos usuarios, y consideramos que en esa línea se debería avanzar. Buenísimo. Quiero darle muchas gracias a Rodrigo, Cristina, Cristian, por su participación, por la exposición que hicieron y también por las ganas de responder las preguntas. Gracias a ustedes por estar con nosotros acá y los dejamos invitados al siguiente diálogo.